Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 243 de tu cronomeditación, es el Yux K9. Bueno, como todos los días, vamos a pedirle a Guilla que recite el mandato, nos recite y después en base a eso un poquito de bla 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 bla. A la una, a las dos, a las tres. K9. Yo soy digital. Con la existencia del tiempo, pulso con el fin de soñar realizando la intuición. Sello la entrada de la abundancia con el tono solar de la intención. Me guía el poder de la autogeneración. Muy bien, nos está guiando S9, ya que la autogeneración es el poder de la letra S, el sello 19. Mientras que ahora estamos en el sello número 3. Es el primer sello de los 20 sellos de color azul. ¿Está? Siempre nos guía el mismo color. Por lo tanto, es una variable de 5 lo que compone al guía. ¿Ves? Es de color azul el día de hoy, de color azul es el guía. Mientras que los otros tres colores están repartidos entre el análogo, el antípoda y el oculto, que son los 4 yux que le otorgan la quinta fuerza al día. Esa quinta fuerza es, para entenderlo así de simple, la chispa vital factoriza su energía para hacer todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Entonces, por momento necesita más fuerza para poder imprimir sensorialmente en sí misma las sensaciones de lo que tiene en proximidad. Entonces necesita recurrir a su quinta fuerza. Entonces, dependiendo cómo deba ser esa sensación sentida, utiliza alguno de los yux del oráculo. ¿Ok? También los yux del oráculo no solamente los utiliza para la quinta fuerza, también los utiliza para posicionarse en el aquí y ahora. Por momentos el yux necesita de una guía externa, entonces lo busca al guía. A veces necesita verse reflejado en su análogo o en su antípoda, que los tiene a sus lados. Entonces busca alguno de ellos o se recuerda cómo es la programación de ellos. ¿Ok? De por sí, también es posible en el juego de seres humanos, donde podemos jugar a actuar los yux, que yo te diría, el primer yux más importante para que aprendas a actuar en tu vida y jugar con ese yux es el tuyo de nacimiento, para que vayas incorporando cómo es tu chispa vital. ¿Y para qué está programada tu chispa vital? Está para poder ser tal cual como te indica el mandato de tu nacimiento. A partir de que empezás a jugar actuando a tu propio Yux, te da posibilidades de poder jugar con todos los otros. Pero antes de jugar con todos los otros, jugá a ser tu propio guía, jugá a ser tu propio análogo, jugá a ser tu propio antípoda, que es todo lo contrario a vos mismo, y jugá a ser tu poder oculto, que es lo que está dentro tuyo y de pronto, ¡pum!, florece a flor de piel. Ese es tu poder oculto. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, yo soy digital, es un día donde el rayo de vital que se está desarrollando con la factorización de energía de la chispa vital adquiere el talento del rayo digital, o sea, del arte digital. ¿Y cuál es ese talento? Bueno, es como lo digital, te diría que es el rayo que más conciencia te va a otorgar de cómo funciona la chispa. La chispa se apaga y se prende, se apaga y se prende. Cada vez que se prende, la chispa es una partícula subatómica de tu cuerpo. Al apagarse deja de ser existencia y vuelve a encenderse para ser otra partícula. Es un proceso digital, básicamente. De la misma manera que es un proceso digital que al encenderse le da al tiempo de haber estado apagado una valoración de 0 o 1. Y de esa manera, al completar la factorización de energía de ser todas las partículas de tu cuerpo en un instante presente, a su vez leyó todos los ceros y unos de todos los espacios de no vida que tuvo entre ser una partícula y la otra. Y esos son tantos, pero tantos, 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 que si unís todos esos ceros y unos, terminás teniendo una lectura de toda la base de datos de la creación con todas las criaturas que existen y todo lo que éstas han experimentado, soñado, vivenciado, sentido, etcétera. De esta manera, la chispa vital está leyendo en cada instante presente toda la base de datos de la creación. Y lo tiene que hacer porque al próximo instante vuelve a leer todo para recordarse de toda la creación en la que está viviendo y a su vez le va a sumar los datos de ese instante presente.
Entonces, en cada instante presente de tu vida se suma un nuevo instante. Yo les llamo los anillos del árbol de tu vida, el árbol de la vida. Cuando eras chiquito era un solo anillo, el del primer día de nacimiento, pero después a medida que fuiste viviendo, en cada instante de la secuencia de vida, de tu película de la vida, se fue sumando un nuevo anillo, un nuevo anillo, un nuevo anillo de información de la base de datos de la creación en relación con tu propia existencia. ¿Ok? Entonces, hoy es un día ideal para poder entender bien esta configuración digital de dos cosas. Por un lado, de cómo la chispa se convierte en energía para poder ser partículas subatómicas de tu cuerpo y a su vez, cómo entre sus espacios de no existencia, entre que esa energía de una partícula y la otra, es un 0 o un 1 de una lectura de una base de datos que termina de completar esa lectura en cada instante presente al volver al punto geo. La chispa vuelve al punto geo, que es tu punto de observación de conciencia, es donde adquirís conciencia de ser todo tu cuerpo en cada instante presente. Y cuando llega a ese punto, se convierte en vos y se convierte en Dios. O sea, se convierte en la inteligencia colectiva de la conciencia de todo lo que hay en la creación, para poder ser proyectada a la visión mental que estás obteniendo de tu entorno y convertirse en todas las cosas que hay ahí. ¿Cómo se relaciona esto con la letra K? Bueno, hoy es el día en que sellamos la abundancia. Sellamos la entrada de la abundancia con el tono solar de la realización. Entonces te estoy narrando la realización de tu energía y cómo esta es gigantemente abundante, porque a través de la lectura de datos de la creación, tu Dios interno, Dios, lo colectivo de tu estructura psicológica, que juega a ser en el afuera todo lo que hay, incluso tus amores, es sumamente abundante. Sumamente abundante. Tan abundante que cuando te vas a dormir entras en sueños en donde tu mente empieza a jugar, a recrear el espacio, a recrear las personas. Eso es porque hay mucha abundancia de información. Pero para entender la abundancia era necesario que yo te explicase de dónde sale esa abundancia de información. Sale de la lectura de datos que hace la chispa vital de tu cuerpo. Al crear tu cuerpo en cada instante presente, lee toda la base de datos de la creación, por lo tanto tiene acceso a un gran banco de datos de información y esa es la gran abundancia del telar de la existencia. ¿Ok? De ahí salen todos los datos para crear todo tipo de sueños. Por eso el día de hoy es pulso con el fin de soñar, realizando la intuición. Con el tono solar de la intención. Bueno, mi amigo, esperemos que pongas toda tu mejor intención durante el día de hoy, a seguir leyendo el mandato, seguir aprendiendo toda la programación. Acordate que es la última letra acá que te permite poder soñar todo lo que has aprendido sobre el conocimiento cronocrático y poder terminar en 17 días más esta cronomeditación para convertirte en un gran crononauta. Adiós, mi querido aspirante a crononauta.